Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, bienvenidas a este segundo episodio en nuestra serie Recarga, Evalúa, Crece en tu Fe. Nosotras no es que seamos como el Grinch, pero estamos con un contenido y unos temas muy diferentes a estas fechas de festividades, porque pensamos que es importante ahora al terminar el año tomarnos un momentito para evaluar nuestra vida, nuestro andar con el Señor. Y me acompaña mi queridísima Mónica Valadez. Hola, Mónica. Hola, Betsy. Muy contenta de estar aquí contigo otra vez y de hablar de esos temas tan importantes como tú dices. Realmente es un buen momento para detenernos, pensar, reflexionar y ver cómo estamos delante del Señor. Así que vamos a platicar. Bueno, en el episodio pasado estuvimos hablando acerca de la importancia de detenernos para diagnosticar si estamos en la fe, si estamos en Jesús y cómo la calidad de nuestros frutos. Si hablamos de dos enemigos, que era que no podemos autoevaluarnos para caer en el orgullo o evaluarnos para quedarnos ahí tiradas en el piso de la autocondenación, sino mirarnos a través del lente del evangelio, porque al final, sin importar lo poquito o lo mucho que hayamos crecido, el crecimiento lo da Dios y Él ha prometido, y eso me encanta, que Él ha prometido hacernos crecer, santificarnos. Y me fascina el hecho de que, y de eso se trata este episodio, de que Él ha atado de manera completamente soberana y no sabemos ese misterio. Él ha atado nuestra permanencia en Él a ese crecimiento, aunque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, hay una parte que tenemos que hacer confiadas en que Él cumple sus promesas. Pero en el episodio pasado nos comprometimos con ustedes a solamente desarrollar este tema en 15 minutos. Y no sé, sentí como una carrera de caballos, pero lo logramos y lo vamos a hacer otra vez. Así que ya está aquí el reloj y vamos a hablar acerca de la importancia del crecimiento. Yo no sé si tú has escuchado ese término, Mónica, la adultecencia. Uh-huh. Y como esa resistencia de los jóvenes, en este caso las jóvenes, como a crecer y a querer seguir a la etapa de la adultez, pero como que se ha alargado. ¿Tú has visto, tú lo has notado? Sí, lo he notado y a veces queremos como evitar ciertas responsabilidades y queremos como que retrasar un poquito el tiempo, pero sí he escuchado a muchas chicas por ahí que no quieren avanzar a la siguiente etapa y de alguna manera es un miedo, son miedos, incertidumbres de lo que viene más adelante, pero al mismo tiempo tiene que ver con ese crecimiento al que el Señor nos llama, porque es un crecimiento en Él. Entonces ahí no hay miedos, el Señor nos da esa confianza y esa seguridad, nos dice tú tienes que crecer. Así es, yo me recuerdo que uno de mis hijos, después que leyó El Principito, su frase todo el tiempo era, no quiero crecer, no quiero crecer. Y si bien es cierto, ahí nos da esa importancia de cómo mantener esa ingenuidad y no convertirnos en adultos súper ocupados, enojados y aburridos. Esa es una imagen horrible cuando nosotras vemos cómo luce realmente el crecimiento cristiano. Es completamente distinto a lo que quizás el mundo nos dice, que una vez ya crecemos, ya toda la diversión se acaba y que ya la vida se vuelve aburrida, monótona, gris, oscura. Realmente es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotras como creyentes y tú como joven, sin importar la edad que tú tengas, tú puedes tener 12, 18 años, nosotras estamos creciendo, pero no para convertirnos en esa mujer que ahora hay todo un término que dicen a las mujeres así, enojonas y aburridas, Karen. No es eso, no es para eso, es para convertirnos a la imagen de Jesús. Entonces, qué emocionante es que tú puedas saber que no tienes que convertirte en una señora mayor para
para conformarte a la imagen de Jesús. Y a mí me encanta que la palabra de Dios nos dice que el crecimiento no es una opción ni siquiera, es un mandato, es un llamado de Dios. Mónica, ¿tú puedes leer Segunda de Pedro 3, del 17 al 18, porfa? Sí, dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A mí me encanta. Primera y segunda de Pedro son de mis libros favoritos. De hecho, en el blog de Joven Verdadera hay muchísimos posts de versículo por versículo. Puedes estudiar esos libros. Pero lo que me fascina es cómo él nos da una alerta, sabiendo de quién viene esta carta, ¿verdad que sí? Y luego nos dice, en lugar de irnos por el error del libertinaje y los placeres de este mundo, permanezcan firmes. Ese es el ancla de Joven Verdadera, firme en un mundo que intenta seducirnos. Dice, crece, 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 crece. Y por eso nosotras queremos llamarte a ti, que eres una jovencita, a que vengas aquí al crecimiento espiritual. Nosotras no queremos venir aquí vestida de payaso para entretenerte en tu etapa. Nosotras queremos llamarte y alarte porque al final es hermoso el crecimiento. Y aquí hay dos aspectos en los que podemos crecer, en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y esto nos ayuda a nosotras a poder diferenciar entre lo que es un crecimiento verdadero y un crecimiento falso. ¿Cómo tú pudieras diferenciar esas dos cosas, Mónica? Sí, bueno, el crecimiento falso normalmente viene de cuando nosotros estamos intentando crecer por nuestras propias fuerzas. Esa fuerza de voluntad que nosotros queremos decir, bueno, ahora sí lo voy a hacer. Entonces voy a poner toda mi fuerza en eso, me voy a poner a marcar mis tiempos, a empezar a hacer estos cambios. Entonces no venimos al Señor a la ayuda del Espíritu Santo para hacer esos cambios, para crecer, sino que solamente estamos pensando en lo que nosotros somos capaces de hacer. ¿Sí? Ese es el crecimiento falso, pero un crecimiento verdadero es un crecimiento que todo el tiempo está buscando tener la ayuda del Espíritu Santo para crecer y que al final de cuentas su meta no es una meta terrenal ni es una meta a alcanzar para poder sentirse mejor, sino realmente los ojos están puestos en Cristo y esa es la meta, crecer para ser como Él, ser semejante a Él. Amén, eso me encanta, me encanta, me encanta. Porque Pedro pudo haber dicho, imagínate que él estuviera escribiendo a jóvenes, porque a jóvenes es que estamos hablando. Entonces, imagínate, él pudo haber dicho, amados, no caigan en el error de las personas libertinas que hacen lo que quieran en sus hogares, sino crezcan en obediencia a sus padres. Crezcan en tener mejores notas en su escuela, crezcan en tener amistades con mujeres piadosas, crezcan en obedecer, a tener una vida de servicio en su iglesia local, crezcan en todas esas cosas. Él pudo haber dicho una lista de cosas en las que tú necesitas y tienes que crecer, pero él nos enfoca exactamente a lo que tú dices y tú diste en la diana, a poner nuestros ojos en Jesús, porque donde nos dice que tenemos que crecer es en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Me encanta. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es, mientras tú te enfoques en unirte, llenarte, apegarte a ese favor, que es lo que quiere decir la gracia, ese favor inmerecido que tú has recibido de Cristo, mientras tú te apegues a las verdades del Evangelio, mientras, como dice Efesios 6, mientras tú te vistas de todas esas realidades y mientras tú conozcas más a Jesús, la voluntad de Dios revelada en su palabra, el crecimiento va a ser algo completamente natural. Entonces, lo que a veces yo veo en jóvenes, en unos jovencitos que viven conmigo y en otras jóvenes que veo por ahí, es que son como arbolitos
que está empujando un fruto. Entonces, de repente, en lugar de tú ver ese árbol, por ejemplo, de naranja, que ese saca el fruto, aquí lo vemos que está empujándolo. Entonces, te puedo decir a ti que, como dice Mónica, estás tratando de empujar ese fruto, pujar ese fruto en tus propias fuerzas. No funciona así. No funciona así. Es importante que podamos entender cómo nosotras podemos crecer en esa gracia, cómo nosotras, tú me puedes decir quizás formas prácticas para nosotras evaluar y darnos cuenta, estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Es nuestro crecimiento saludable o realmente estoy buscando frutos en el centro comercial, en el supermercado, que son plásticos y me los estoy poniendo con quizás cinta adhesiva? Sí. Ahorita que estabas mencionando esto, Betsy, me acuerdo del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. ¿Cuántas veces él menciona que lo que él quería conocer a Cristo? Y él decía, para alcanzar el conocimiento del Señor, cuando él oraba en sus diferentes cartas, siempre él menciona, cuando oraba por los hermanos de la iglesia, oraba para que crecieran en el conocimiento. Y me llama mucho la atención que esa era su principal oración. Aunque muchos hermanos, en muchos del contexto de cuando se escribían estas cartas, estaban padeciendo persecución. Mismo Pablo estaba en la cárcel cuando escribió alguna de estas cartas. Su oración principal siempre era eso. Más allá del huir de la persecución, huir de cualquier otra cosa, era crezcan en el conocimiento, crezcan. Así que es importante, es muy importante. Y bueno, ¿cómo discernir si estamos creciendo o no estamos creciendo? Si estamos realmente como esa plantita que yo recuerdo, no sé si a ti te tocó en la escuela, Betsy, que nos pidieron sembrar un frijolito en un frasquito y ponerle como algodón y ver cómo la plantita iba creciendo. Eso me llamó mucho la atención y siempre recuerdo cuando hablamos de crecer, esa plantita, que tienes que tener ciertos cuidados y tienes que alimentarla de alguna manera. Ponerle agua por ahí para que vaya creciendo. Así nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Así que, ¿cómo discernimos si estamos creciendo realmente como esa plantita? Bueno, ¿cómo estamos en nuestra lucha con el pecado? ¿Realmente estamos luchando o no nos incomoda nuestro pecado? Y entonces lo dejamos pasar como algo que hasta parece que es parte de nuestra vida. Y seguimos avanzando en el día a día y ese pecado está ahí, no estamos luchando contra eso. Creo que como jóvenes, chicas que nos están escuchando, ustedes pueden saber cuáles son esas luchas que ustedes tienen. Y nosotras hemos pasado por ahí también y tenemos nuestras luchas hoy en día y sabemos si realmente estamos luchando contra ese pecado, si le estamos dando batalla con la ayuda del Señor o no. Y por otro lado, el otro, podemos decir como si el otro lado, el otro extremo de la lucha con el pecado es reconocer si realmente tenemos esa necesidad de Cristo latente en nuestro corazón. Porque a medida que reconocemos y entendemos que necesitamos de Cristo, entonces arrecia esa batalla con el pecado, luchamos con el pecado y ese es el resultado. Crecemos en Cristo y nuestro yo mengua. ¿Qué más? También una mayor dependencia de la palabra de Dios. No estar dependiendo de nuestras fuerzas. Otra vez hablamos de nuestras fuerzas, de intentarlo una y otra vez, sino realmente ir a la palabra de Dios, aferrarnos de sus promesas, aferrarnos de lo que el Señor nos ha dicho al poner nuestros ojos en Él. Si dependemos de lo que Él ha dicho, entonces estamos realmente arraigadas y cimentadas. Y es ahí donde podemos poner nuestros pies para dar esa lucha contra el pecado. ¿Tú quieres decir algo más? No, me encanta eso que tú dices, porque el crecimiento espiritual, y escúchame, joven, que estás ahí, porque a veces tenemos una idea tan contraria a la verdad. A veces pensamos que el crecimiento espiritual se siente muy bien. Dice, yo estoy creciendo y yo siento que estoy creciendo y me siento más espiritual, cuando realmente es todo lo contrario. Y precisamente con eso que tú dices, de nuestra dependencia del Señor, de su palabra, a mayor crecimiento, mayor necesidad percibida en nuestros corazones de Dios. O sea, nos vemos más necesitadas, vemos nuestro pecado más claramente, podemos entender cuánto nos falta
nos vemos pequeñitas y vemos la gracia de Dios muy grande, nos vemos completamente inmerecedoras, pero vemos tan claro esa invitación del Señor a venir a Él, que en realidad no nos quedamos ahí como hundidas en esa pequeñez, sino que corremos a Cristo. Entonces, sí, yo creo que cuando estamos creciendo en la gracia de Dios, realmente entendemos mejor nuestra posición, entendemos, wow, lo maravilloso de esta salvación. Los frutos son evidentes, no es que no peques, obviamente, pero hay frutos de arrepentimiento, te arrepientes de tu pecado, pides perdón, vives en luz, confiesas tu pecado, tus afectos cambian, y es evidente para los que te rodean. Ujú. Ahora bien, yo me imagino a esa joven que está ahí del otro lado y dice, me convencieron, la palabra de Dios me convenció, quiero crecer, anhelo, deseo crecer, pero ¿cuál es la clave para crecer? ¿Qué es lo que tengo que comenzar a hacer ahora? Y aunque el versículo que leímos al inicio nos dice claramente qué es lo que debemos hacer, eh, ¿cuál es esa clave, Mónica? Ujú. Volvamos al ejemplo de la plantita. Tenemos esa plantita pequeña y ¿qué pasa si por algún motivo esa plantita o una ramita se corta y la dejas por ahí suelta? Automáticamente, con el paso del tiempo y no pasando mucho tiempo, realmente esa ramita se va a secar. Ya no tiene vida. Se va secando y al final ahí queda y se va deshaciendo y se va deshaciendo hasta que se hace polvito con el paso de los días. Estaba recordando cómo nos dice en el Evangelio de Juan, Cristo decía, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Sí? Y él decía, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Entonces, la permanencia en Cristo es lo que nos va a ayudar a crecer. Si nosotros queremos avanzar en nuestra vida como cristianas, ¿sí? Avanzar en estas etapas de vida, tú como joven que estás en el bachillerato, o ya probablemente entrando a la universidad, tú dices, ok, voy a comenzar esta etapa de mi vida y quiero hacer las cosas bien y quiero crecer en mi vida también como creyente, pero si tú te empiezas a separar de Cristo y no permaneces en Él ni en su palabra, no puedes esperar que vayas a crecer. Eso no se va a dar. No es una cosa en la que tú puedas realmente confiar, porque estarías confiando en ti misma y no en Cristo. Y hemos estado hablando de eso. Tenemos que estar arraigadas y cimentadas en Él. Y realmente tenemos que recordar que es en Cristo en quien tenemos todo lo que necesitamos para crecer, porque Él es la vida, Él es la fuente. Ahí es donde podemos encontrar todo lo que necesitamos para nutrirnos como esa plantita y crecer. Se está acabando el tiempo, no me digas. Se acabó el tiempo, pero Wow. tú dijiste, Mónica, es esencial, chicas, atentas. El crecimiento espiritual no es el resultado solamente del esfuerzo que tú hagas, del esfuerzo humano. Es una obra de Dios, y Él en su bondad ha ligado que esto suceda de acuerdo a nuestra permanencia y nuestro deleite en Él. Así que la recomendación para ti, para que, como siempre te decimos, no te vayas por ahí a hacer otra cosa, detente a responder lo que Dios te está hablando, es que tú le pidas al Señor que te ayude a deleitarte en Él, que tú puedas realmente creer que Cristo vive en ti. Y porque Cristo vive en ti, entonces tú puedes vivir esa vida de Cristo, esa vida de obediencia, porque al final quien te provee los recursos que tú necesitas es Él. Algo que te dejamos de tarea es que vayas y leas Segunda de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4, y ahí verás que tú tienes todo lo que tú necesitas para crecer. Y eso se va a evidenciar en tu obediencia por la fe. Tú te vas a poder negar a ti mismo, que es seguir el llamado de Cristo, pero no como un ejercicio
Ay, pesado. Es que tú vas a ver a Cristo tan hermoso y tan bello que tú vas a obedecer a tu mamá. No porque es lo que hay que hacer, sino porque tú amas a tu Señor y tu Salvador y tú le quieres servir a través de tu sumisión en tu hogar. Bueno, aquí lo dejamos. Estamos cumpliendo nuestras promesas con unos bonus track que yo doy al final, pero estamos cumpliendo la promesa. Ay, 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 bueno, pues nos volvemos a encontrar la semana que viene en esta serie Recarga y vamos a responder a la pregunta, ok, ¿cómo disfruto? ¿Cómo me deleito en Jesús? Ok, si esa es la clave para crecer, ¿cómo lo hago? Así que ya saben, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Dios les bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.